Hola, muy buenas tardes, buenos días. Estás viendo y escuchando Información es Poder. En esta ocasión con un tema muy importante, la reciente apelación del caso de Leonard Peltier, un activista nativoamericano de mucha trascendencia y cuyo caso pues realmente no tiene la visibilidad que debería de tener y el apoyo también. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar entrevistando al doctor Camilo Pérez Bustillo, director del gremio de abogados aquí en la ciudad de San Francisco Lawyers Guild. Bienvenido, Camilo Pérez Bustillo. Doctor Camilo Pérez Bustillo, muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio de Información es Poder. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Siempre la labor de ustedes es esencial. Ay, muchas gracias. Les habla Michelle White en compañía de Miguel Pérez, que también nos acompaña en esta transmisión. Y bueno, adelante, Camilo, doctor Camilo. Pues háblenos un poco acerca de la trayectoria de Leonard Peltier y por qué era precisamente pues un blanco para de alguna manera silenciar esta voz tan importante. Yo creo que hay que entender, digamos, de entrada, de que este caso plantea pues una disyuntiva muy compleja y muy importante para el sistema judicial en Estados Unidos. Leonard Peltier es uno de un puñado de personas en Estados Unidos que se ha reconocido internacionalmente como un perseguido político que fue procesado penalmente, pero a raíz de su militancia política, y que realmente eso es lo que explica el caso. Él es básicamente un chivo expiatorio para pagar la deuda de sangre que está cobrando el FBI, porque en el incidente que llevó a Peltier a la cárcel, a su sentencia actual, estuvo él implicado. O sea, hay todo un debate sobre las circunstancias específicas. Nunca se le ha acusado directamente a él de haber sido el tirador, pero murieron dos agentes del FBI. Hubo un tiroteo en el territorio tradicional del pueblo Lakota. Es muy importante subrayar eso. Eso es muy importante también en términos técnicos, porque básicamente el gobierno federal y el FBI no tienen nada que hacer en territorio indígena sin permiso, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando del territorio indígena de los Lakota como otros territorios indígenas semejantes en Estados Unidos o en México, Colombia, etcétera, como territorios autónomos, ¿no? Que tienen su propio sistema de gobierno y sus propios tribunales, policías, etcétera. ¿Y de qué estado en particular está, dentro de los Estados Unidos estamos hablando? Sí, es muy importante el escenario. Es el mapa que necesitaríamos sería del estado de South Dakota. Es la región que se conoce, digamos, muy cerquita de Black Hills de Dakota, que es pues una formación montañosa muy valiosa en términos de minerales. Es también el mismo entorno, es donde surgió esta lucha que muchos posiblemente recordarán, de Standing Rock, resistiendo la construcción de un oleoducto que pasaba por territorio Lakota hacia el norte, hacia North Dakota, ¿no? Son estados como gemelos, North Dakota y South Dakota. Lo Claro que sí. importante es territorio tradicional de autoridad indígena del pueblo Lakota. Y Leonard Peltier estaba ahí como parte de, como pues una expresión de su militancia con un movimiento pues fundado por el pueblo Lakota que se llegó a conocer como el American Indian Movement, que tuvo una manifestación muy importante aquí en el área de la bahía con la toma de la isla de Alcatraz, que algunos recordarán entre 1969 y 70. De hecho, fue uno de los momentos fundadores del American Indian Movement. Y por eso todavía hay una base aquí del American Indian Movement. Pero su origen está ahí en el pueblo Lakota, y también ese escenario muy importante en términos históricos, aparte de los Black Hills, las montañas negras, se podría decir, los Montes Negros, está el lugar donde se realizó la peor masacre de pueblos indígenas en la historia de Estados Unidos en un solo incidente que se conoce como Wounded Knee, rodilla herida, que se refiere a unos ríos, ¿no? Que convergen en ese punto, por eso la rodilla herida. Pero básicamente fue el escenario en 1890, diciembre de 1890,
de la peor masacre donde murieron, todavía no se sabe cuántos, decenas, posiblemente cientos de personas, la mayoría de ellos mayores, mujeres y menores, que huían de la violencia del ejército estadounidense durante la época que se conoce como las guerras indígenas en Estados Unidos, Indian Wars, ¿no? Y el evento que sucedió en el que Leonard Peltier estaba involucrado y que condujo a su sentencia, pues fue vitalicio, pero ha estado por décadas ya en la prisión. ¿En qué años estamos hablando? ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos hablando, digamos, de ese periodo entre 1969 y 1974, es el auge del American Indian Movement. El movimiento persiste hasta la actualidad, pero ese fue su auge histórico. Coincidió con las Panteras Negras, por ejemplo. Y de hecho, Wounded Knee jugó un papel muy importante en esto, porque Wounded Knee es un lugar de peregrinaje, ¿no? Para los pueblos indígenas y para sus defensores y sectores solidarios con ellos. Y entonces hubo una toma simbólica del sitio de la masacre y hubo una confrontación por más de 70 días entre el American Indian Movement, incluyendo a militantes como Leonard Peltier y los dirigentes del movimiento, que se tomaron ese espacio como un acto simbólico de protesta contra el gobierno en ese momento de Richard Nixon. Estamos hablando de la administración de Nixon. El punto es que ahí hubo balacera, hubo muertos también, y fue a raíz de eso que se enviaron estos dos agentes del FBI y a lo mejor más. Se identifica a estos dos porque pues murieron y murieron en un tiroteo. Y lo que es muy difícil es reconstruir, especialmente pues más de 50 años después, exactamente qué sucedió. Y hubo muchos defectos en el juicio de Leonard Peltier, que culminó en su sentencia. En un momento incluso era un perseguido después del incidente. Leonard Peltier huyó y fue aceptado para refugio, asilo en Canadá, y fue extraditado. Hubo un proceso muy sonado de extradición, que es poco común entre Canadá y Estados Unidos. Fue retornado a la fuerza, o sea, él se había exiliado, ¿no? Por ser perseguido, un perseguido político, que es la figura clave del asilo. Y luego fue juzgado bajo circunstancias llenas de defectos y de abuso y de manipulación del proceso judicial en un estado muy hostil, South Dakota, dominado por sectores que, por ejemplo, quieren controlar los recursos minerales, ¿no? A los que aludía yo, y el territorio del pueblo Lakota. Entonces, él es un guerrero en el sentido de militante del movimiento indígena, American Indian Movement. Eso está ampliamente reconocido. Lo que no se ha comprobado nunca es ni siquiera con certidumbre su presencia física en el momento en que se dio el tiroteo y fallecieron los agentes, mucho menos que él haya tenido algo que ver directamente, sino simplemente es por su presencia en ese espacio y tiempo aproximado, ¿no? Pero no directamente vinculado con la balacera, ni siquiera con la muerte de los agentes. Y su calidad como activista, ¿no? Porque él ya era un activista y a lo mejor fue la oportunidad para de alguna manera detener toda su actividad. Definitivamente, y es que hubo decenas de juicios de ese tipo. La historia se ha reconstruido en varios libros, la historia de esa época. Eh, Hay un libro que se llama In the Spirit of Crazy Horse, en el espíritu de Caballo Loco, que fue uno de los dirigentes históricos del pueblo Lakota, Crazy Horse, se Ujú. conocía, que pues murió básicamente en esa época del siglo XIX, pero el punto es que ese libro de Peter Mathiasson reconstruye este contexto histórico y se han escrito varios libros también sobre el caso de Leonard Peltier. Lo importante es, fue sentenciado de manera corrupta por persecución política, básicamente, después de haber sido extraditado. Nunca debió haber sido extraditado porque él era perseguido político. Tendría derecho al asilo por eso, pero se vulneró eso. Y lo otro, lo importante es, pues lo podemos comparar con Nelson Mandela, pero recordemos, Nelson Mandela, que fue calificado como terrorista,
estuvo sentenciado por más de 28 años, y luego resultó ser presidente de Sudáfrica, ¿no? Y el padre de la patria, de la nueva patria después del apartheid. Él solo estuvo, entre comillas, 27, 28 años. Leonard Peltier lleva 48 años preso en las peores condiciones posibles y se le ha sistemáticamente negado la posibilidad de una amnistía o de que se condone su sentencia por razones humanitarias, porque también pues, es un hombre ya de 78 años y muy enfermo. Eso Y está documentado. Yeah. claro, ¿en qué estado está en prisión allá en Dakota, verdad? No en Dakota en estos momentos, si no estoy equivocado es en Florida en estos momentos, ¿Está en tendría que Florida? confirmar el lugar Ok, exacto, es que lo han trasladado varias veces, de hecho ese es parte del problema, siempre con la intención de alejarlo de su familia y de los sectores que lo apoyan. Hay un comité por supuesto. internacional que es para la defensa de Leonard Peltier, que hasta recientemente por lo menos tenía su sede en Nuevo México, porque se ha tenido que mover dependiendo de a dónde lo van trasladando, ¿no? Lo importante es que está permanentemente en condiciones de aislamiento, de precariedad y básicamente de castigo. Lo que se le ha aplicado es un castigo, no una sentencia penal, sino un castigo ejemplar por Exacto, ser quien es, no por exacto. lo que supuestamente hizo. Para de alguna manera detractar o alejar a la gente que pudiera estar potencialmente interesada en continuar esta lucha por los derechos de las comunidades nativoamericanas, ¿no? Definitivamente. Y hay que Camila, Y más recordar, perdón, yo creo que sí hay que recordar en adelante. términos históricos que estamos hablando, cuando hablamos del FBI, en los años 70, estamos hablando del FBI, del fundador del FBI, J. Edgar Hoover. Se acaba de publicar, de hecho, en inglés y está siendo muy ampliamente difundida una nueva biografía. Creo que muchos sabemos que J. Edgar Hoover en varias ocasiones durante sus 50 años a Y cabeza del fue FBI, el primer director del FBI. director fundador, y además Sí. por 50 años que ocupó ese puesto, y básicamente él era el encargado de los casos de persecución política en Estados Unidos contra la llamada subversión. Y en esta época, concretamente, cuando fue implicado Peltier, estaba persiguiendo muy insistentemente a dos sectores, las panteras negras y el American Claro. Indian Movement, y era en vías paralelas, ¿no? Entonces, Leonard Peltier y su caso tienen que ser ubicados en ese contexto también. Persecución a manos de Hoover directamente. Por supuesto, que no tiene muy buen récord de ser justo en sus decisiones o en su actuar como director del FBI. Eso es lo que yo entiendo. Miguel, ibas a sí, yo me participar. iba a Adelante. ir más sobre el lado judicial del tema, ¿no? O sea, eh, de alguna manera debería haber una definición de la Suprema Corte de Justicia sobre este caso. Me imagino que ha llegado y ha rebotado en esos lugares. Ahora, lo que estamos hablando en términos de tiempo, esto significa de que hay la necesidad de que el sistema respete retroactivamente los casos simbólicos, como por ejemplo, ya sea Peltier o Mumia Abu-Jamal, que fueron juzgados en un tiempo que si lo tuviéramos que retrotraer a las leyes actuales, posiblemente se les pudiera encontrar no culpabilidad o al menos poder salir en libertad. Exactamente. Y es muy importante lo que señalas. Lo mismo que hay ese paralelo más general, más abstracto entre Panteras Negras y su persecución y el American Indian Movement, el movimiento indígena Ujú. y su persecución. Igual, los casos de Peltier y de Mumia Abu Jamal son casos gemelos. Pues otra vez, cada uno hay que explicarlo dentro de ese marco, dentro de ese contexto, y lo que hay que señalar en cuanto a Mumia Abu Jamal fue casi en la misma época, la primera vez que fue sentenciado Mumia Abu Jamal, lo mismo que Leonard Peltier, Abu Jamal como resultado de una persecución política porque él era un periodista afiliado públicamente, alineado con las Panteras Negras,
primero en Filadelfia y luego con un movimiento que también fue salvajemente reprimido en un incidente que todavía sacude las conciencias en Filadelfia, de un movimiento que se llamaba MOVE, o sea, muévete, M-O-V-E. Y donde llegó a Estados Unidos, el gobierno federal, el FBI, hasta los extremos de bombardear un barrio residencial negro en Filadelfia para aniquilar un colectivo de este movimiento MOVE, que era un movimiento pacífico, básicamente anarco-pacifista, que propagaba, entre otras cosas, cosas tan peligrosas como el vegetarianismo, ¿no? En esa época. Entonces, lo increíble es que Mumia sigue preso y Leonard Peltier sigue preso. Entonces, están siendo los dos castigados por circunstancias convergentes, por militancias convergentes, digamos. Sí, y el tema era pues silenciar estas voces tan importantes para nuestras luchas, inclusive de otras comunidades, ¿no? ¿En qué va esta petición de perdón de esta sentencia de Leonard Peltier? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el, pues, el posible desenlace de esto? Si ya hay alguna idea de que va a salir en libertad. Mira, ha habido muchísima movilización. De hecho, en los últimos días hubo una marcha que atravesó medio Estados Unidos, culminó en Washington, de gente demandando que se le condone su sentencia, que sea liberado bajo circunstancias humanitarias u otras, que se reconozca la injusticia de su sentencia y la necesidad premiante dada su condición de salud y su avanzada edad y el maltrato a que ha sido sometido físico y emocional, mental, psicológico, tortura tanto física como psicológica, que sea liberado inmediatamente. Desafortunadamente, en estos momentos, eso está en manos básicamente de la rama ejecutiva, del presidente Biden o del presidente en su turno. Siempre hay esa posibilidad de que se condone la sentencia, pero presidente tras presidente, hubo esperanzas con Clinton, hubo esperanzas con Obama, Bueno, va. y de hecho con Obama parece que se llegó bastante cerca a que fuera liberado, pero siempre al último minuto se manifiesta lo que es básicamente un veto institucional del FBI, porque consideran a estos agentes del FBI pues mártires, ¿no? Entonces, y dicen que pues él es el culpable, aunque solo sea para achacarle a alguien un caso que nunca ha sido resuelto. En el caso particular de un presidente como Obama, que era, entiendo de alguna manera, un técnico en la cuestión jurídica, ah, ¿qué es lo que políticamente hace retroceder frente a esta situación personas como Obama? Mira, es bien interesante porque digo, Trump es el que ha señalado, y yo rara vez cito a Trump, pero Trump es el que ha hablado de lo que se llama el estado profundo, el deep state, ¿no? Ajá. Que supuestamente trasciende pues los términos presidenciales, ¿no? La alternancia en el poder de un partido u otro. Cuando hablamos del Pentágono, de la CIA, del FBI, pues son, digamos, fuerzas y mecanismos permanentes, ¿no? Se podría relevar el que está al mando, pero los agentes son los mismos, ¿no? De una presidencia a otra, y los más altos funcionarios también son de carrera, ¿no? Entonces, lo importante ahí es que hay una presencia de ese establecimiento permanente en Washington que ejerce, básicamente, que limita el poder de quien sea presidente, sea Trump, sea Obama, sea Biden. Hay líneas trazadas que no pueden sobrepasar. Y sabemos, por ejemplo, hoy cuánto se valora y mucho más la vida de un solo policía que haya muerto, por ejemplo, en la línea de sus deberes, y cuántos jóvenes mueren, ¿no? A manos de las policías cuyas vidas ni siquiera entran en la balanza, ¿no? Y lo mismo con agentes del FBI. El FBI es intocable. Hoover, pues era leyenda. El FBI siempre ha sido leyenda en Estados Unidos y de hecho se ha emulado mucho en América Latina, y durante la época de las dictaduras hubo colaboración muy cercana del FBI con todos los agentes represores en América Latina, el Plan Cóndor, etcétera. Entonces lo importante aquí es que el FBI es de los grandes intocables en Estados Unidos, y
Que yo sepa, no hay otro incidente donde hayan muerto 2 agentes en un solo tiroteo. Entonces, este caso tiene como una estrella especial, ¿no? Una ascendencia especial en la mente de los del FBI, porque son para ellos otra vez mártires, ¿no? Desde luego, el mártir verdadero es Leonard Peltier. Por supuesto. Y otra vez, nunca se le ha acusado de directamente ser el asesino en todo caso, sino quizá que estuvo en el lugar indebido en el momento equivocado. Se podría pensar en esos términos. Digo, yo no aceptaría eso, pero esa podría ser una explicación. El punto es, él no debería estar en prisión y fue indebidamente condenado y lleva 48 años de castigo ejemplar. Camilo, tú diriges la sección del National Lawyer Guild de aquí de San Francisco. ¿Está participando en National Lawyer Guild de el pedido de amnistía de alguna manera para Leonard Peltier? Definitivamente. Y de hecho, a través del Gremio Nacional de Abogados desde hace mucho tiempo, y ustedes me han muchas veces dado la oportunidad de hablar de este trabajo, he estado involucrado, soy cofundador del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, y hemos incorporado tanto a Leonard Peltier como a Mumia Abu Jamal a nuestro jurado de honor de ese tribunal. Entonces ellos han estado presentes cada vez que realizamos una audiencia en Nueva York, en la Ciudad de México. Estoy mencionando ejemplos en Quito, Ecuador. Planteamos el caso de Leonard Peltier y de Mumia Abu Jamal a través de su presencia simbólica, ¿no? Como miembros del tribunal, pero además hemos insistido en que deberían ser liberados ellos y otros en la misma condición inmediatamente. Son presos políticos, son prisioneros de conciencia, como lo entiende Amnistía Internacional, que son personas independientemente de lo que se les acuse, que la razón por la cual están siendo encarcelados, juzgados, perseguidos, es por su militancia política. Por Uf, supuesto, y por el potencial, la potencial influencia que podrían ejercer en las futuras generaciones en conservar estas luchas y en llevarlas pues a tener alguna evolución o alguna finalidad que sí beneficie a la gente, ¿no? A las comunidades involucradas. Y en ambos casos estamos hablando de Porque, escritores que están en la cárcel, o sea, y claro, en el caso de Mumia Abu Jamal, un periodista muy distinguido, ¿no? Que ha sido por reconocido, o sea, supuesto. por su trabajo periodístico, ¿no? Lo que se conoce como prison radio, etcétera. Tiene media docena de libros, si no más. Y Leonard Peltier también, como escritor y como artista, él se ha dedicado a la pintura. Entonces, y él ha cultivado mucho el lado espiritual de su militancia, ¿no? En la cárcel. Pues imaginan, con 48 años de por medio, ¿no? sí. Sí. Camilo, al revés, exactamente al revés de lo que planteaba la señora Michelle White. ¿Cuáles son las proyecciones jurídicas que tiene esto? Para el lado de, o sea, un juez puede basarse acusándote a ti o a cualquiera, basándose en el caso de juzgamiento que se ha hecho a ellos, Mira, como antecedente. sí, digamos, sí, claro, sí, podemos pensar que sí sienta un precedente nefasto en cuanto a la posibilidad de que se mezcle lo que se debería siempre mantener separado, que desde luego es la persecución política por un lado y por el otro lado la persecución, pues posiblemente legítima en algún caso de violaciones de la ley, ¿no? Y del derecho penal. Pero otra vez, tanto en el caso de Leonard Peltier como de Mumia, lo que hubo fueron juicios amañados, ¿no? Que no cumplen con la normatividad que se exige el debido proceso de un proceso transparente y justo. Y se ha Por comprobado eso en supuesto. ambos casos. Entonces, realmente son casos que no deberían considerarse legítimos en ese sentido. Claro. ¿Hay alguna oportunidad para poder apoyar esta lucha que se está moviendo a través de el Lawyers Guild en San Francisco o alguna otra que nos pueda recomendar para realmente hacer oír nuestras voces, ¿no?
Claro, definitivamente en las páginas nacional del National Lawyers Guild y en las páginas de nuestra filial aquí en San Francisco, pero además hay un comité internacional para la defensa del caso de Leonard Peltier, y les puedo pasar esos datos con mucho gusto, claro que sí. Claro que sí, para incluirlos ahí Se como llama dato informativo. El International Leonard Peltier Defense Committee, ILPDC, y tiene su página. Si ustedes buscan Leonard Peltier Defense Committee, lo van a encontrar en cualquier búsqueda. Seguramente, porque es una lucha, pues, que hay que, pues, todo el mundo participar también, hacer oír nuestras voces para que realmente pueda haber más empuje, porque, o Definitivamente. sea, lo que vemos es la imposición de sectores que están en el poder y realmente no dejan eh, evolucionar o de alguna manera progresar estas ideas y estos líderes que realmente han sido injustamente aprisionados. Y recordemos que hubo persecuciones semejantes. Otra vez, Mandela es un caso espectacular, o sea, que es muy claro en cuanto a sus analogías, pero también Martin Luther King, o sea, fue perseguido judicialmente, Malcolm X, las Panteras, o sea, hubo una docena de importantes juicios Claro, amañados de las Panteras también, aquí mero en el área de la Bahía también, o el caso de Angela Davis, etcétera. Entonces, digamos, hay muchos precedentes en ese sentido, tienen que ser liberados inmediatamente, tanto Leonard Peltier como Mumia Abu-Jamal, y tenemos que insistir en esa demanda. claro que sí, pues estaremos dándole nuestro apoyo, por supuesto, a través de estas redes de comunicación. Y para hacer oír nuestras voces es muy importante porque eso es lo que va a definir, obviamente, nuestros futuros también y el futuro de a dónde vamos, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias, doctor Camilo Pérez Bustillo, director del gremio de abogados aquí en la ciudad de San Francisco, el Lawyers Guild en San Francisco, y pues estaremos continuando esta conversación en cuanto haya más noticias de este caso tan sonado y Claro, tan importante y tan relevante para, aunque no pensemos que es relevante para nosotros, es muy relevante para todos nosotros. exacto. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo y les agradezco mucho el espacio y sigamos actualizando sobre este tema. Gracias. Por supuesto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Se Esto es cuidan mucho. Información es Poder. Y gracias, nos vemos muy pronto. Esto es Información es Poder con Michelle White y Miguel Pérez. Y pues gracias por acompañarnos.